Hola, hola, bueno, pues vamos a estar viendo en esta sección de hoy, en este video de hoy, vamos a estar viendo la sección 4, la sección 4 de las reglas de codificación del ICD-10 de 2025, sería esta sección de acá, y lo que vamos a estar viendo son cómo se codifican y reportan los diagnósticos, los códigos de diagnóstico para servicios outpatient. En el video anterior hablamos de cuando es inpatient, que fue lo que estábamos viendo anteriormente. Hoy vamos a estar viendo cuando es outpatient. Outpatient nos referimos a las visitas ambulatorias, las consultas médicas, las visitas a oficinas médicas donde el paciente va, recibe un servicio y se va, no se queda en el lugar. Entonces dice, estos coding guidelines para los diagnósticos outpatient han sido aprobados para ser usados por hospitales, los doctores que trabajan en hospitales, en codificación y reportar los servicios outpatient. No es en el hospital cuando el paciente está internado o está admitido o está hospitalizado. Es los servicios que se hacen en hospitales outpatient, de manera ambulatoria. Y también para todos los servicios médicos en oficinas, ¿ok? Las visitas médicas a las oficinas. Las reglas de codificación de la sección 1, que tiene que ver con las convenciones, General Coding Guidelines y las reglas específicas de cada capítulo, también son aplicadas para los servicios outpatient. Eso es lo que nos especifica acá. La información acerca del uso de ciertas abreviaturas, las puntuaciones, los símbolos y otras convenciones que son usadas en la lista tabular del ICD-10 pueden ser encontradas en la sección 1A de estas reglas. Esta es la sección 1A. Bueno, sería la que está adelante porque esta es 4. Bajo lo que conocemos como Convention Used in the Tabular List, y la sección 1B, que contiene todas las reglas generales de codificación que se aplican a toda la clasificación. La sección 1C es la que tiene todos los Specific Chapter Guidelines, que los hemos visto en otros live anteriores. Y bueno, la información de la secuenciación correcta del uso de encontrar y secuenciar los códigos también está descrita en la sección 1 que hemos visto anteriormente. Ya vamos por la sección 4. Ahora, los términos de encounter y visita son frecuentemente usados de manera intercambiable en cuanto a describir un servicio outpatient. Aparecen en conjunto en estas reglas de codificación sin que se distinga una diferencia entre encounter o visita. Cuando está la palabra encounter es lo mismo que visit, es lo mismo. Las convenciones y las reglas en general aplican para todos los settings, todos los lugares. Los coding guidelines para outpatient, para la parte que es ambulatoria, y cómo se reportan estos diagnósticos por los doctores va a variar en cuanto al número de instancias en las cuales el paciente puede estar hospitalizado, ¿ok? Recuerden, y lo vimos aquí, las siglas UHDDS, que es Uniform Hospital Discharge Data Set. Esa es la definición principal, y ellos son los que tienen la definición principal de los diagnósticos. Y esto es para inpatient, la definición principal de cómo se codifica, se selecciona el diagnóstico principal cuando el paciente está hospitalizado, aplica solamente para inpatient, esto de acá. Por eso dice que no aplica para la parte outpatient, ya sea en hospital outpatient services o una visita médica outpatient. Las reglas de codificación para diagnósticos inconclusos, ya sea cuando es probable, suspected, rule out, se va a desarrollar inpatient y no aplica para outpatient. Eso es importante. Aquí vimos que cuando en la parte inpatient, un diagnóstico está rule out, se sospecha o es probable, se podía codificar de igual manera. Sin embargo, acá cuando se dice que un diagnóstico
está inconcluso porque tiene el término suspected, probable, rule out, likely, no lo podemos codificar. En outpatient eso no se codifica, no lo podemos codificar. Por eso cuando hicimos el live de inpatient no quise seguir para outpatient porque fíjense la diferencia tan grande que hay. Ahora, selección de la condición que va a ir de primero, el código de diagnóstico que se va a listar de primero. En un setting outpatient, cuando se está dando un servicio outpatient, el término del diagnóstico listado primero es usado en lieu del diagnóstico principal. ¿Cuál es el primer diagnóstico que vamos a reportar en esa nota, en ese claim? Dice, en cuanto a determinar el primer diagnóstico listado en la Convención de Codificación de la ICD-10, tanto como en la regla general de los Specific Guidelines de enfermedades, toca el precedente sobre en cuanto a los guidelines. Las reglas generales es lo que va a preceder todo lo que es outpatient guideline. Los diagnósticos con frecuencia que no estén establecidos en el momento de la visita inicial. En ese caso, ¿qué pasa? Cuando un diagnóstico no está establecido en la primera visita, codificamos síntomas y signos. Puede tomar 2 o más visitas antes de tener un diagnóstico principal establecido. Por ejemplo, un paciente que viene con falta de aire, puede ser por un diagnóstico del sistema respiratorio, pero puede ser por un diagnóstico cardiovascular. El doctor le manda varios estudios. En la siguiente visita no tiene estudios concluyentes y el paciente sigue quejándose de falta de aire, pero ahora dice que es a los esfuerzos. Entonces el doctor manda otros estudios también. Y en una tercera visita se determina con toda la conclusión de los estudios que se mandaron y se ve también que el paciente en ciertos horarios del día tiene los pies hinchados. El doctor puede decir, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Pero lo tomó ver al paciente 2 veces antes de tener un diagnóstico establecido. En esas 2 visitas anteriores, donde él no tenía ese diagnóstico definido, lo que se va a codificar es la falta de aire, la hinchazón en los pies o cualquier otro síntoma que el paciente tenga. Ya una vez que se determina una insuficiencia cardíaca, ya no vamos a codificar esos síntomas, sino que codificamos directamente. El doctor va a diagnosticar como tal ya la insuficiencia cardíaca y ya codificamos directo ese diagnóstico y no codificamos los síntomas. Ahora dice, la regla más crítica envuelve o que está envuelta comienza con la búsqueda del código, asignación del código correcto a través del índice alfabético. Nunca debemos buscar directo en la lista tabular. Siempre tenemos que comenzar por el índice alfabético y nos va a llevar un código y de ahí vamos a la lista tabular. Comenzar a buscar un diagnóstico en la lista tabular nos puede llevar a un error. Ahora, outpatient surgery, cirugía outpatient, cirugía ambulatoria. Cuando un paciente se presenta por una cirugía ambulatoria, el mismo día de la cirugía, vamos a codificar la razón de esa cirugía como el diagnóstico principal. Esa va a ser la razón de la visita. Incluso cuando la cirugía no se realiza por una contraindicación. Quiere decir, el paciente se ve y se va a hacer una cirugía hoy. La razón de la visita es la razón que lo llevó, ese diagnóstico que lo llevó a la cirugía. Si por una complicación se decide que no se va a hacer la cirugía, igual ese va a ser el diagnóstico principal porque eso fue lo que lo trajo aquí hoy. Paciente que está en una estadía de observación. Cuando un paciente es admitido para observación de una condición médica, vamos a asignar el código de esa condición médica como el primer diagnóstico principal. Volvemos, esa es la razón por la que ese paciente fue admitido en observación. Cuando un paciente se presenta para una cirugía outpatient y desarrolla complicaciones requiriendo la admisión en observación, vamos a codificar la razón de la cirugía como el primer diagnóstico, seguido de los códigos de las complicaciones como segundo diagnóstico. Este es en el caso de un paciente que viene por cirugía y desarrolla complicaciones. Primero, la razón de la cirugía, surgery, y de segundo, las complicaciones.
paciente que vino para una cirugía y terminó desarrollando complicaciones que lo llevaron a ser admitido en observación. Primero, la razón de la cirugía, eso fue por lo que vino inminentemente. Y de segundo, esas complicaciones. Ahora, los códigos desde el A00 hasta el Z99 y desde el U00 hasta el U85. Dice que deben ser usados para identificar los diagnósticos, los síntomas, las condiciones, los problemas, las quejas o cualquier otra razón que sea el motivo de la visita. La manera adecuada o más certera de reportar los códigos de diagnóstico del ICD-10. Para reportar los códigos de manera apropiada, la documentación debe describir la condición del paciente, usando terminología que está incluida en los diagnósticos en específico, así como todos los problemas o síntomas o las razones de esa visita, ya que tenemos códigos en el ICD-10 que van a describir todos esos problemas o todas estas condiciones. Ahora, los códigos que describen los síntomas y signos. Los códigos que describen los síntomas y signos, a oposición de los códigos de los diagnósticos, son aceptables para propósitos de ser reportados cuando el diagnóstico no ha sido establecido. ¿Cuándo vamos a reportar síntomas y signos? Cuando no diagnosis ha sido establecido. Cuando no tenemos un diagnóstico que haya sido establecido. Y entonces estos códigos de síntomas y signos se encuentran en el capítulo 18 del ICD-10. Y también, sí. Pero ahí no están todos los síntomas que el paciente puede tener. Ahora, encuentros o visitas por circunstancias otras que no sean enfermedades o lesiones. Los códigos del ICD-10 manejan circunstancias de visitas otras que no son ni enfermedades ni lesiones, como por ejemplo estos factores que influyen en el estatus de salud y los servicios de contacto con la salud del paciente, que son los códigos Z, que lo vimos también. Y estos son para manejar ocasiones donde las circunstancias sean otras, que no sean enfermedades, ni sea un diagnóstico como tal, sino que es una visita para, de manera rutinaria, una visita para vacuna, una visita para un procedimiento preventivo, cosas así, o por factores que influencian el estatus de salud del paciente. Ahora, el nivel de detalle en codificación. El ICD-10 está compuesto por códigos que van a tener de 3, 4, 5, 6 o 7 caracteres. Los códigos con 3 caracteres están incluidos en lo que se llama la categoría de un código y se pueden subdividir en subcategorías de 4, 5 y 6 dígitos hasta terminar con un código definitivo que puede tener desde 3 hasta 7 caracteres. Entonces, un código puede tener 1, 2, 3 dígitos, va a tener un puntico y continuar 4, 5, 6 y 7 caracteres. Un código puede ser desde estos 3 y ya, se llama código y categoría cuando tiene 3 dígitos, o puede tener una subcategoría con un cuarto dígito y tener 5 o 6 o hasta 7 dígitos, no más. Los 3 primeros, estos 3 de aquí, pueden ser códigos o pueden ser, o se le llama categoría. Los 3 primeros son la categoría. Ahora, es requerido usar todo el número completo, todos los caracteres que requiere ese código. Dice, un código de 3 caracteres, además tiene 3 dígitos, B20, por ejemplo, tiene 3 dígitos, B20, son 3 dígitos. Es para ser usado solo y no va a tener más dígitos, no va a tener opción de ser ni B20.0 ni B20.1, no va a tener más opción.
Un código es inválido si no ha sido codificado. Un código está invalidado si no ha sido codificado con todos los caracteres que requieren. Por eso es que estos códigos tienen símbolos. Tienen símbolos que indican si le falta un cuarto carácter o un quinto carácter para uno seguir. Si yo no puedo codificar el D64.8, yo tengo que codificar el D64.81. ¿Cómo yo sé cuando mi código está completo? Cuando delante no hay ningún otro símbolo. Ya eso es un código completo. Esto es un código que es código y categoría, porque es D62, tiene 3 dígitos nada más. Es código y a su vez categoría. Entonces, el más alto nivel de especificidad, así es como tenemos que codificar, con el más alto nivel de especificidad. Los códigos con el más alto nivel de especificidad, los códigos que tienen el más alto nivel de especificidad, es lo que vamos a tratar de buscar basado en la documentación del récord médico. Ahora, los códigos de diagnóstico, condiciones, problemas u otras razones en cuanto a visitas del ICD-10. Dice que va primero el código del ICD-10 de la condición, problema, diagnóstico, siempre va a ser la razón de la visita que va a estar documentada en el récord médico y que es lo que está trayendo al paciente a recibir esa visita médica. Vamos a listar códigos adicionales para describir todas las condiciones coexistentes que tenga el paciente. En algunos casos, el primer código, el primer diagnóstico puede ser un síntoma con un diagnóstico que no ha sido establecido por el doctor. Vamos a poder tener en algunas ocasiones, si la razón de la visita es un síntoma, pues hasta que no esté establecido por el doctor el diagnóstico final, pues codificamos ese síntoma. Diagnósticos inciertos. Y ahí tenemos una figurita, dice que está acá. Diagnósticos inciertos. Dice que no podemos codificar diagnósticos documentados como probable, suspected, questionable, rule out, compatible con, consistente con un diagnóstico en el que se está trabajando o cualquier otro término similar que indique un diagnóstico incierto. O sea, no se está 100% seguro de ese diagnóstico. En ese caso, raramente se codifican condiciones con el nivel más alto de certeza en esa visita, como pueden ser que si tengamos certeza de eso, pueden ser los síntomas, pueden ser los resultados anormales de laboratorio o cualquier otra razón de la visita. Dice una nota aquí que esto difiere de cuando se codifican en estas prácticas de short term, acute care o long term o los hospitales psiquiátricos. Entonces vamos a ver la tablita, dice, el paciente está siendo visto por un síntoma, por ejemplo, dolor en el pecho. ¿El doctor documenta el diagnóstico definitivo? Sí. ¿Nos documentó el diagnóstico definitivo? Sí. Pues entonces el síntoma, la pregunta es, ¿ese síntoma de dolor en el pecho está formando, es una parte integral de ese diagnóstico definitivo que documentó el doctor? Sí, entonces vamos a reportar ese diagnóstico definitivo solamente. Si ese síntoma no fuera parte integral de ese diagnóstico, entonces reportamos el diagnóstico definitivo y el síntoma que presenta el paciente. Ahora, volvemos al mismo escenario. Paciente que es visto por un síntoma, ¿el doctor documentó un diagnóstico definitivo? No. Entonces vamos a reportar el síntoma como el diagnóstico. Condiciones que empiezan con probable, suspected, questionable, rule out, working on, no lo podemos reportar como un diagnóstico definitivo. No va a ser un diagnóstico definitivo. Ahora tenemos condiciones crónicas, enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas tratadas o en el manejo que sigue basado en su tratamiento van a ser codificadas y reportadas todas las veces que el paciente reciba
tratamiento o cuidado de esa condición. Por eso es muy importante cuando tenemos un paciente con una condición crónica, como por ejemplo la hipertensión o la diabetes. A veces esos pacientes vienen a visita en la oficina del médico primario y la visita es puramente por otra cosa. Digamos que por un dolor de cabeza o por algo agudo. Pero el doctor aprovecha y manda el refill de ese diagnóstico. Es importante, sobre todo en la oficina de un médico primario, que todas estas condiciones crónicas coexistentes sean documentadas siempre en las visitas, sobre todo en los follow-up. O siempre que se da un refill hay que documentar la condición por la cual se está dando ese medicamento. Dice, codifique todas las condiciones documentadas que coexisten. Codifique todas las condiciones documentadas que coexisten en el momento de una visita y que requieren o afectan el tratamiento o el manejo del paciente. Dice que no codifiquemos condiciones que previamente fueron tratados y ya no existen. En ese caso tenemos los códigos de history y pueden ser usados como códigos secundarios para notificar que el paciente tuvo historia de esa condición, ya resolvió y simplemente esto pudo influenciar en el tratamiento anterior que tuvo o en el tratamiento actual que tiene ahora. Pacientes que reciben servicios diagnósticos. Para pacientes recibiendo servicios diagnósticos solamente durante una visita, vamos a secuenciar el primer diagnóstico, problema, condición, que lo llevó a esa visita, que está documentado en el récord médico y que es responsable de que el paciente haya venido a esta visita. Y vamos a codificar todos los demás diagnósticos o condiciones crónicas que también fueron mencionados y están presentes y forman parte del cuidado y manejo de ese paciente. Para visitas de laboratorio de rutina, en ausencia de cualquier síntoma o signo, vamos a asociar o de cualquier diagnóstico asociado, vamos a usar el código Z0189, que es una visita para Other Specified Special Examination. Esto es una visita de laboratorio, paciente asintomático, paciente no tiene ningún diagnóstico asociado, Z01.89. Para un laboratorio de rutina o de radiología en ausencia de signos o síntomas o de ningún diagnóstico asociado. Dice, si el test de rutina es realizado durante la misma visita donde se evalúa un signo o un síntoma o un diagnóstico, es apropiado asignar ambos, tanto este código Z como el código que describe la razón por la que se está viendo este síntoma o este signo y que no está relacionado con ese test de rutina. Para las visitas outpatient para test de diagnósticos que han sido interpretados por el doctor y que el diagnóstico final, el reporte final está disponible en el momento de la codificación, vamos a codificar todos los diagnósticos o interpretaciones confirmadas y determinadas por el doctor y que estén documentadas. No vamos a codificar signos y síntomas relacionados con esos diagnósticos de manera adicional porque ya tenemos los resultados documentados y reportados de esos estudios. Ahora, pacientes que están recibiendo un servicio terapéutico solamente. Para los pacientes que reciben un servicio terapéutico solamente durante esta visita, el primer diagnóstico va a ser la condición problema o el diagnóstico que lo llevó a ese tratamiento. Los códigos de otros diagnósticos pueden ser secuenciados como diagnósticos adicionales. La única excepción es cuando la razón primaria de la admisión es la quimioterapia. Aquí una excepción. Cuando la razón de la admisión es quimioterapia o radiation, el código apropiado es un código Z
y los diagnósticos o problemas van a ir de segundo. Esta regla no aplica para los códigos de quimioterapia. Quimio o radiation van primero y después todos los diagnósticos que pueda tener el paciente. Eso es importante. Paciente que está recibiendo la evaluación preoperatoria solamente. Para pacientes recibiendo una evaluación preoperatoria solamente, primero va el código de la subcategoría Z0181, un pre-op, Z01.81, eso va de primero, para describir que es un pre-op. Y vamos a asignar un código de la condición, que es la razón por la cual se va a hacer la cirugía, como diagnóstico adicional. Primero va el pre-op y segundo, diagnóstico de la cirugía. Y todos aquellos hallazgos relacionados con la cirugía. Entonces aquí tenemos una figurita también. Primero vamos a, en un pre-op, primero Z0181 y todo lo que pueda hacer. Z0181 tiene más dígitos, entonces hay que usar cuál es el apropiado para terminar el código. Después tenemos que vamos a reportar de segundo la condición por la cual el paciente está teniendo la cirugía y todas las otras, de tercero, todas las otras condiciones que puedan estar coexistiendo en esas visitas y han sido manejadas o tratadas. Primero, Z0181, segundo, razón de cirugía y tercero, las condiciones coexistentes. Ahora, cirugía ambulatoria. Vamos a ver aquí. Para la cirugía ambulatoria vamos a codificar los diagnósticos por los cuales esa cirugía está siendo realizada. Si es un diagnóstico postoperatorio y se conoce que es diferente del preoperatorio, en el momento que el diagnóstico está confirmado, vamos a seleccionar el diagnóstico postoperatorio. Eso es importante. Siempre vamos a codificar en este caso, y esto es algo que yo lo enseño mucho durante el curso, el post-operatory diagnosis. Ese es el que vamos a codificar. Visita o encounter para examinaciones médicas de manera general con hallazgos anormales. Importante esta parte. Se cometen muchos errores cuando estamos trabajando aquí. La subcategoría de los encounters de examinación médica general Z00.0 y del niño Z00.12 tienen códigos para cuando tenemos con hallazgos anormales y without, o sea, con hallazgos anormales y sin hallazgos anormales. Generalmente la examinación médica general debe darnos los resultados de un hallazgo anormal. El código del General Medical Examination con a un hallazgo anormal debe ser asignado como el primer diagnóstico. Una examinación con resultados anormales se refiere a una condición o un diagnóstico que es nuevo o un cambio en la severidad de una condición crónica, como por ejemplo una hipertensión descontrolada, una exacerbación aguda de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estamos en un evento agudo aquí en presencia de esto durante una examinación física de rutina. Y importante, un código secundario debe ser reportado para especificar ese hallazgo anormal. No podemos escoger el Z00.01 y no especificar cuál es ese hallazgo anormal. Hay que especificar cuál es. Fíjense bien, una hipertensión controlada no se considera un hallazgo anormal. Eso es importante. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, el video de hoy, y luego continuaremos con todos estos, los apéndices, no creo. Hasta aquí hemos cubierto todos los guidelines. Entonces yo sé que muchos no pudieron ver los principales, o sea, cuando comenzamos. Entonces lo que vamos a hacer es que en el próximo live, vamos a cubrir las reglas de codificación. Y otra vez comenzamos por capítulo, pero yéndonos a la parte de atrás, a la lista tabular, que también tiene reglas de codificación. Vamos a estarlos haciendo por acá. Este es bastante largo. Este normalmente se lo divido en dos
en dos videos, en dos live. Entonces este es el próximo. Comenzamos otra vez y ahora con ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, el próximo que vamos a hacer. Gracias por estar aquí.